Y entonces hoy vamos a abundar un poquitín sobre lo que estábamos viendo ayer en cuanto a, este es como un desglose de una de las últimas diapositivas que estábamos viendo ayer, donde les puse una lista así de todas las estructuras cerebrales que luego se piensa que están involucradas en esta onda que se llama depresión. Y obviamente, pues luego, claro, si hablamos de otros trastornos mentales, pues seguramente en muchos de ellos estas mismas estructuras también van a estar alteradas, ¿no? En diferente medida. Pero particularmente, pues acá hablamos básicamente de este grupo de áreas en el cerebro, como las que ustedes ven ahí, la amígdala, el tálamo, digo, la amígdala muy relacionada con cuestiones emocionales, particularmente también con ansiedad. El tálamo, que bueno, si se acuerdan ustedes, pues es este grupo de núcleos que luego están ahí en la parte central del cerebro y que se encargan pues son como la estación de transmisión de las diferentes variedades de sensibilidad que luego llegan de todo el organismo, y entonces es como un procesador de la información que luego filtra lo que va a pasar hacia arriba la corteza para luego sufrir una más detallada, un más detallado procesamiento de las, de la, pues del conglomerado de sensaciones que luego, nosotros interpretamos como diferentes variedades, ¿no? Me refiero eh, tacto, dolor, visión, oído, etcétera, etcétera, ¿no? Digo, a excepción del olfato, ¿verdad? Porque el olfato pues no pasa por el tálamo, pero bueno, estas estructuras como amígdala, tálamo, cuerpo estriado, que luego tiene que ver con la cuestión de la actividad psicomotriz también, áreas como el hipocampo, muy particularmente la corteza prefrontal y la corteza del cíngulo. Bueno, eso como resumen de lo que vamos a ir repitiendo ahora en adelante, que bueno, son las diferentes estructuras, y entonces digo, las diferentes estructuras que luego nos vamos a encontrar que tienen cambios propiamente anatómicos, o sea, se modifican pues ante la presencia de un evento depresivo. Un evento depresivo particularmente estamos hablando acá sobre todo de este cuadro que conocemos como trastorno de depresión mayor. Y bueno, hablamos de depresión mayor porque pues, es el cuadro más frecuente, con el que luego nos encontramos. Probablemente haya otros cuadros más frecuentes, por supuesto, pero no todos los sujetos van a buscar atención. Como en el caso que les mencionaba de la variedad esta de fobia que se llama fobia específica, y que les decía yo que, bueno, pues estadísticamente es el trastorno eh, más frecuente en en la población general. Nada más que el hecho de que sea el trastorno más frecuente no implica, o el trastorno psiquiátrico más frecuente, ¿verdad? Pero eso no implica que la gente vaya a buscar atención. Sin embargo, cuando la persona ya tiene un cuadro depresivo mayor, pues regularmente, pues es mucho más común que la gente busque ayuda, o que las personas allegadas al sujeto deprimido pues lo lleven a buscar atención, ¿no? Porque muchas veces pues no tienen ni la iniciativa
para ir a consulta. Entonces, bueno, acá se repiten los que estábamos mencionando. Poner atención en áreas corticales, particularmente anterior, del cíngulo anterior, la corteza prefrontal y la corteza orbitofrontal, o sea, las partes eh, anteriores del cerebro, y otras áreas que, bueno, pues también son anteriores, como el hipocampo y la circunvolución parahipocampal, los ganglios basales, sobre todo el caudado y el putamen, y también el globus pallidus, que es parte de estos núcleos centrales, pues, del cerebro. Y todos estos se ha detectado que luego sufren cambios anatómicos en presencia de un evento depresivo. Y le repito, particularmente del trastorno depresivo mayor. Y estas serían las cosas que con mayor frecuencia se encuentran, ¿no? Básicamente lo que sucede es, pues literalmente es como si el cerebro se desnutriera, ¿no? O sea, hay una pérdida de volumen, sobre todo en la sustancia gris de la corteza cerebral, con una disminución también de las estructuras gliales, tanto en el hipocampo como en la corteza prefrontal. Y esto, vaya, pudiera ser el efecto de la expresión de lo que el sujeto ya trae codificado en su material genético por una parte, y por otro lado, esa susceptibilidad o esa probabilidad genética de desarrollar un cuadro depresivo se ve afectada luego, o puede ser desencadenada, eh, o puede ser que se exprese con mayor probabilidad en la presencia de estos que luego llamamos desencadenantes ambientales, que pueden ser previos o pueden ser actuales. Es decir, las cosas que luego nos pasan durante la vida también influyen para que la persona pueda tener un cuadro depresivo. Nada más que estas cosas que luego suceden en la vida de las gentes, pues tienen que interactuar con un contenido genético que a lo mejor ya está predispuesto para que esa persona en particular desarrolle un episodio depresivo. Y bueno, los desencadenantes ambientales, dice ahí previos o actuales, pues se refiere a cosas como, por ejemplo, digo, desencadenantes ambientales previos, pues son, por ejemplo, estos asuntos que suceden durante la infancia, algunas personas, y que luego, pues literalmente les marcan su funcionamiento posterior. Esto es, los casos de niños que en las etapas más tempranas de su vida sufren maltrato, sufren abuso que puede ser físico, puede ser sexual, que son objeto de negligencia, o sea, que los cuidan mal, o sea, que no les dan la atención suficiente. Todos esos serían factores desencadenantes ambientales previos, ¿no? Que bueno, luego en otras investigaciones y en otros estudios de seguimiento, se ha visto también que, por ejemplo, si juntan ustedes el hecho de ser mujer, por una parte, ¿eh? Más el hecho de haber perdido a la madre o a la figura materna antes de los 14 años de edad, más el hecho de tener que haber o haber tenido que tomar las riendas del hogar, o sea, funcionar desde etapas muy tempranas como hermano, en este caso hermana, ¿verdad? Porque decíamos
Se trata de una mujer que pierde a su mamá muy temprano en la vida y que además se tiene que encargar de otros miembros de la familia, o sea, sobre todo de otros hermanos más pequeños o a veces más grandes también. Entonces, esa conjunción de factores casi que da como resultado y ineludible que esa persona que tiene esos antecedentes se va a deprimir y se va a deprimir gravemente en alguna etapa posterior de la vida. Entonces, por eso les digo, los eventos que luego van sucediendo a lo largo de la vida del sujeto, pues van juntándose luego con el contenido genético de cada quien para dar como resultado la aparición de un cuadro depresivo. Y dice ahí, desencadenantes ambientales previos, pero también pueden ser desencadenantes actuales, ¿no? Y estaba pensando yo en términos, por ejemplo, de esta situación actual de que todo el mundo se tiene que adaptar a funcionar diferente, a tener diferentes rutinas, hacer las cosas de otra manera, a la cual a lo mejor algunas personas no están acostumbradas o no estamos acostumbradas, que luego generan una mayor cantidad de estrés y agréguenle ustedes que a lo mejor hay menor ingreso económico para muchas gentes, que a lo mejor para algunas otras personas hay pérdida de sus actividades comunes y corrientes que realizaban antes. Todo eso va aumentando la carga de estrés de la persona que luego pues van a ser factores desencadenantes ambientales que pueden terminar también en un episodio depresivo, ¿no? Entonces todos estos eventos que luego le van aumentando la carga emocional a nuestra vida, pues interactúan con nuestra información genética heredada y con nuestra susceptibilidad a tener o no un episodio depresivo, lo que luego pues da como resultado propiamente la aparición o no de alguna de estas variedades de cuadros depresivos, particularmente de la que estamos hablando ahorita en específico es la depresión mayor, ¿no? Y entonces, eso, por un lado, está la información genética y la variedad esta de funcionamiento epigenético en cada sujeto, que luego agregado a la participación de los desencadenantes ambientales, ya sean en etapas tempranas de la vida o en el momento actual, dan como resultado una disminución del volumen de la sustancia gris en la corteza, lo que a su vez luego se va a manifestar como un mal funcionamiento cerebral, es lo que dice ahí en la diapositiva esta, ¿no? Y ese mal funcionamiento cerebral lo vamos a ver nosotros lo vamos a constatar en la práctica clínica con la presencia de síntomas tanto en el afecto como en el pensamiento, como en la conducta. Y eso de pensamiento, pues habría que extenderlo un poquito más, porque se refiere ahí a síntomas cognitivos en cuanto a estas alteraciones que se presentan más frecuentemente, en este caso en el ámbito propiamente clínico, ¿sí? Digo, lo que podemos eh, decir aquí es que la depresión, pues, o lo que conocemos como trastorno de depresión mayor, no es solo depresión, y eso pues probablemente sirve que se nos quede ahí fijo en cuanto a que una persona deprimida no nada más está triste, ya se los había mencionado anteriormente también, o sea, tristeza no es igual a depresión. La depresión puede venir acompañada con tristeza y con todo un cortejo de sintomatología que luego tiene que ver con el estado de ánimo, ¿sí? Porque bueno, un deprimido puede estar triste,
pero un deprimido también puede estar irritable, ¿no? Puede estar enojado, puede estar de mal humor, o puede estar francamente apático y realmente no tanto propiamente triste. Y entonces, digo, su estado de ánimo puede estar más bien aplanado o embotado algunas veces, o puede experimentar esta sensación de que no siente nada, de que no siente nada emocionalmente cuando realmente está deprimido, ¿no? Y entonces, por un lado están estas ondas de las cuestiones afectivas, pues, o del estado de ánimo, o del humor, pero luego también tenemos síntomas, les decía ahorita en el pensamiento, a lo mejor más bien hablaríamos de alteraciones cognitivas, así como dice ahí, porque no nada más el pensamiento se hace más lento, sino que también deja de funcionar apropiadamente la capacidad del sujeto para poner atención. Entonces, pues resulta de que ya no se fijan en las cosas, empiezan a tener errores en sus actividades cotidianas o simplemente no las hacen en otros casos, ¿verdad? No las hacen pues, por falta de energía, ¿sí? Que eso ya sería una manifestación conductual, o sea, no tiene la suficiente energía para moverse y entonces su actividad conductual está severamente limitada. Entonces, por un lado el estado de ánimo, por otro lado las cuestiones cognitivas, decíamos ahorita, el sujeto no puede poner atención, el sujeto no se puede concentrar, el sujeto empieza a tener alteraciones en su capacidad, digo, si no puede poner atención y no se concentra, pues luego resulta de que tampoco se acuerda de las cosas, ¿no? Y entonces la memoria también se ve alterada en los cuadros depresivos por el hecho de que el sujeto luego como que no le importa nada, pues tampoco pone mucha atención a las cosas y luego tampoco se acuerda de las cosas, pero eso tiene que ver por un lado con la capacidad de atender y por otro lado con el hecho de que precisamente estas estructuras que están relacionadas con la depresión están sufriendo alteraciones, particularmente disminución del volumen, ¿sí? Entonces, bueno, una pléyade de síntomas que luego no nada más están, no nada más se limitan al estado de ánimo, sino que incluyen funciones cognitivas, como estas que decíamos, capacidad de poner atención, capacidad de concentrarse, capacidad de memorizar las cosas, capacidad de recordar las cosas, y por otro lado, incluso propiamente el pensamiento como que se hace más viscoso, no se hace más lento. El sujeto dice que tiene dificultad para pensar, que no puede seguir la misma eh, línea del pensamiento con la fluidez con la que acostumbraba a hacerlo. Tampoco es raro que luego no solo se altere esta cuestión del curso del pensamiento, donde la persona dice, no, pues bueno, sería la velocidad del pensamiento, donde dice, pues que mi pensamiento está como muy lento, pero también el curso, como que luego, tienden a pensar exclusivamente en términos de cosas negativas y además ese curso regularmente va siempre de una manera como lenta, como repetitiva, como eh, fastidiosa para el propio paciente, donde luego nos comentan ellos que regularmente piensan casi puras cosas malas, dicen, ¿no? Pero esto sería más bien como cuestiones de tipo pesimista, como cuestiones de tipo de desastre o de malestar en general, ¿no? Incluyendo malestar físico. Y ese malestar físico se puede expresar luego como dolor. Digo, ahorita se me vino a la mente esto del dolor, porque en muchas ocasiones, bueno, ahorita lo vemos más adelante, eso de en muchas ocasiones. Entonces, bueno, esto queda claro, creo yo, ¿no? Por un lado, por donde quieran ustedes empezarle, vemos un paciente deprimido que trae síntomas múltiples en el estado de ánimo, en la cognición, en su conducta, que luego puede ser explicado porque
su sustancia gris de su corteza cerebral está disminuida en volumen, igual que la glía, particularmente en las áreas relativas al hipocampo y a la corteza prefrontal, que probablemente se han enflacado como resultado de el efecto en la expresión de la información genética por una serie de desencadenantes ambientales que pueden ser tanto actuales como previos, ¿no? Entonces, ahí va como la línea de pensamiento relativa a los eventos que luego suceden en los cuadros depresivos. Y pónganle ustedes también el nombre que quieran al trastorno. Es decir, esto funciona también para los cuadros demenciales, ¿no? Los ahora llamados trastornos neurocognitivos, que luego, por supuesto, también tienen que ver con factores genéticos, también se causa una determinada alteración en la estructura de diversas áreas cerebrales y luego el resultado, pues también es una serie de síntomas, tanto en el ánimo como en la conducta, como en la función cognitiva, ¿no? Pero bueno, vamos adelantito con esto. Les digo, se repite luego la onda esta de las diferentes estructuras que se alteran en la depresión. Y ahora en estos últimos tiempos, digo, últimos tiempos me refiero las últimas 2, 3 décadas, pues tenemos disponibles estos estudios de resonancia magnética nuclear, donde nos encontramos estas unidades de medición conocidas como voxel, que resulta de la contracción de este término, no sé si ya lo habían escuchado antes, pero bueno, es el píxel volumétrico, o en inglés, así como está ahí, y si ustedes lo contraen, pues nos queda la palabreja esta, el neologismo voxel. Digo que es un neologismo, es una palabra que no existía antes, y ya me iba a ir por otro lado, pero no me voy a ir. Voxel, pues, las unidades mínimas de medición en la resonancia magnética nuclear que permiten realizar estas observaciones o estos estudios de, de, morfometría, o sea, de una medición, eh, de una medición precisa de las diferentes áreas del cerebro, de manera que luego se pueden comparar con cerebros normales o también, por supuesto, se puede comparar con el mismo cerebro del sujeto en otra época donde a lo mejor el sujeto no estaba deprimido. Pero entonces el asunto con estas unidades de medición es que se puede ahora evaluar una resonancia magnética nuclear en estos términos y los resultados, pues, nos han dado información que luego se ha vertido en estos estudios, particularmente en este caso, de pacientes que tienen un primer episodio depresivo y que no han recibido tratamiento. O sea, eso permite hacer la tecnología actual, cosas que anteriormente no se podían hacer. Por eso les decía yo en el apartado que estábamos viendo en relación un poquito a la historia de la nomenclatura de los trastornos, por ejemplo, a los cuadros como la esquizofrenia, les decían psicosis funcionales. ¿Y funcionales por qué? Pues porque en su momento hacían los estudios sobre los cerebros de los pacientes esquizofrénicos, los revisaban con las técnicas y con las herramientas que tenían en ese momento y les encontraban que pues no, realmente no está diferente del cerebro de una persona normal. Y entonces decían, no, pues entonces no tiene nada estructural, lo que puede ser es que, o lo que pasa es que está funcionando mal. Entonces, bueno, pues es una psicosis funcional, el cerebro funciona mal. Igual cosa pasaba con las ondas depresivas, pues luego se veían también cerebros de pacientes con depresión, con las herramientas que había en otro momento,
y no se encontraban realmente alteraciones significativas. Ahora, en estos últimos tiempos, con el advenimiento de nuevas tecnologías de imagenología, pues se pueden hacer estudios con mayor detalle, por ejemplo, con estas mediciones mucho más detalladas sobre el cerebro de pacientes deprimidos. Y entonces aquí, particularmente, pacientes deprimidos en un primer episodio que no han recibido tratamiento, estos han sido los hallazgos básicos. Fíjense, en general, está lo que vimos en la diapositiva anterior sobre lo que sucedía. O sea, hay una disminución en general de la corteza cerebral, sobre todo en estas áreas, sobre todo para adelantito del cerebro, ¿no? Las estructuras frontales, estructuras límbicas, particularmente en lóbulo frontal, circunvolución frontal superior y media, pero también la circunvolución del hipocampo y la circunvolución para hipocampal. Entonces, todo eso asociado con un aumento del volumen en el tálamo derecho. Que probablemente el aumento de volumen del tálamo derecho se ha considerado que sea más bien como un rasgo de la persona, o sea, como que esto del que el volumen del tálamo está aumentado, lo que significa es que eso ya lo traía el sujeto desde antes, como que esa era la manifestación estructural de su predisposición genética a deprimirse. O sea, dicho en otras palabras, una persona que se va a deprimir o que tiene más probabilidades de deprimirse, es muy probable que también tenga ya de entrada, aunque en ese momento no esté deprimida, un aumento en el volumen de su tálamo derecho. Pero entonces, bueno, la pintura general o la imagen general de las alteraciones estructurales en una persona que tiene un episodio depresivo mayor por primera vez y que no ha recibido tratamiento es un aumento en el tálamo derecho con disminución en general de las áreas corticales anteriores. Sobre todo, bueno, las circunvoluciones frontales superior y media, las frontales y límbicas y la corteza hipo y parahipocampal de ambos lados, o sea, bilaterales. ¿Sí? Pero bueno, les decía que se ha encontrado disminución de la corteza con aumento del volumen del tálamo del lado derecho. Y si ustedes lo recuerdan, ayer decíamos que una lesión frontal del lado derecho causaba depresión secundaria. ¿Sí? Lesión frontal del lado derecho causaba depresión secundaria. Bueno, acá está, corteza prefrontal. Disminuye la densidad de la sustancia gris en aquí está otra vez, corteza prefrontal y corteza orbitofrontal. Y bueno, corteza del cíngulo anterior, recuerden ustedes lo que dijimos ayer. Una lesión del lóbulo frontal izquierdo regularmente va a dar como resultado una depresión secundaria. ¿Sí? Y entonces, bueno, estábamos acá con los estudios en pacientes deprimidos de primera vez, pero que no han recibido tratamiento. Y entonces decíamos, disminuye el volumen de diversas áreas cerebrales, región prefrontal, región orbital, pero también del hipocampo y la circunvolución parahipocampal. Y luego, bueno, pues esto a fin de irlo conectando con la cuestión clínica y con el hipocampo y la circunvolución parahipocampal, lo que sale a la luz y lo que se ha ido viendo es que estas áreas
funcionan de forma primordial, uno, para controlar emociones, dos, en el área de la motivación, tres, en los aspectos mnésicos, digo, en la memoria, pues, y cuatro, en la regulación de la dimensión afectiva del dolor. Y a su vez, pues, el hipocampo y la circunvolución parahipocampal, conectadas con estas otras estructuras que mencionamos, también están eh, disminuidas o como medio atróficas en la depresión, ¿no? O como resultado de la depresión, que son, pues, propiamente las estructuras, sobre todo del lóbulo frontal y también del lóbulo temporal. Claro, conforme se van luego aumentando los estudios y las evidencias, en general lo que sucede con estas cuestiones de tipo cerebral es que luego se van involucrando más y más y más áreas cerebrales, a final de cuentas, llevándonos en lo general a la conclusión de que pues todo el cerebro está funcionando mal, ¿no? Digo, porque a final de cuentas luego todo está interconectado, pero luego hay ciertas áreas en particular que a lo mejor en un inicio se alteran con mucha mayor notoriedad. Y este es el caso, por ejemplo, del hipocampo. Entonces, por una parte, les decía, si lo tratando de conectarlo con la cuestión clínica, pues bueno, nos encontramos que la persona deprimida, decíamos ahorita, pues luego va a tener importantes alteraciones en su funcionamiento relativo a la memoria, ¿no? Y luego, por supuesto, si el hipocampo y sus áreas circunvencinas tienen que ver con la regulación de la emoción, pues en el sujeto deprimido el afecto o la emoción también están disregulados y no nada más en el sentido, les decía ahorita, de estar tristes. El sujeto puede estar malhumorado, el sujeto puede estar ansioso, ¿sí? Entonces, depresión, les repito, no es igual a tristeza. Generalmente los aspectos emocionales son variados. Claro, muchas veces pues hay propiamente depresión, pero en otras ocasiones podrá ser esta manifestación que decíamos, conocemos como anedonia, ¿no? ¿Eh? Y por otro lado, pues obviamente si estoy deprimido, pues estoy poco motivado, o sea, como que no tengo, pues ahora sí que motivación, ¿verdad? Así como dice ahí, no tengo interés en hacer las cosas, no tengo batería, no tengo pila y no tengo ganas, pues bueno, y todo esto relacionado o se ha ido relacionando con el funcionamiento de estas áreas, particularmente en este caso del hipocampo, ¿no? Claro, estamos hablando aquí de estas funciones y junto con pegado viene la cuestión del aprendizaje, o sea, obvio, si nuestra capacidad de memoria está alterada, pues entonces nuestra capacidad de aprender cosas también se va a ver afectada, ¿no? Y entonces, digo, lo clásico, luego también cuando, por ejemplo, nos encontramos que quien busca atención es una persona que todavía está en la, en la formación académica y que está acudiendo a la escuela y que regularmente se trata de una persona joven, pues también puede que llegue con una depresión y a lo mejor principalmente la depresión se le manifiesta por el hecho de que siente que no avanza en la escuela o que no aprende las cosas como aprendía antes de empezar a estar deprimido. Entonces, bueno, todas estas alteraciones afectan de manera global al funcionamiento del sujeto, incluyendo esto que no mencionamos, pero que hay que mencionar, que el hipocampo también tiene que ver con la dimensión afectiva del dolor, que ya de por sí, digo, la vaya, la experimentación de las sensaciones dolorosas,
pues luego está cargada de mucho peso afectivo, ¿no? Y luego también hay quienes, vaya, diferentes personas experimentan afectivamente de forma diferente el dolor. E incluso se nos puede confundir con la presentación de un cuadro depresivo. Esto, digo, si lo tratamos de juntar con la cuestión clínica propiamente dicha, digo, por un lado ya estamos viendo acá que el hipocampo es una estructura que tiene un importante papel en la regulación de la dimensión afectiva del dolor. Y es una de las estructuras que está alterada, pues, en los cuadros depresivos. Nada más que se los pegaba yo con el aspecto clínico, porque no es nada raro que luego en ocasiones nos encontremos personas que llegan a buscar atención cuyo principal problema o que la queja principal con la que llegan es precisamente el dolor. Entonces hay personas que llegan quejándose de dolor, que si tienen lumbalgia, que si tienen dorsalgia, que si tienen algo neurológico que parece migraña, que si traen dolores por todas partes del cuerpo, que si tienen fibromialgia, que si tienen un problema severo en la espalda y que a lo mejor es una hernia de disco y que no sé qué tanto, y luego resulta de que no les encuentran ustedes gran cosa en la valoración médica general, pues muchas veces esa persona que llega con cuadros dolorosos y que esta manifestación es la que domina el cuadro, luego en ocasiones ustedes le empiezan a preguntar con más detenimiento y con más precaución, oiga, ¿y cómo anda la memoria? Que no, y no, pues fíjese que ya no me acuerdo de algunas cosas, se me hace muy difícil o se me están olvidando, era fácil, ¿y cómo anda de espíritu? ¿Qué tantas cosas anda haciendo? No, pues fíjese que no he tenido ganas de hacer nada y me siento muy cansado y me siento fatigado y pienso puras tonterías y bueno, pues resulta de que realmente la persona lo que traía era un cuadro depresivo. Y entonces a ese tipo de cuadros son a los que en algún momento se les llamaba depresiones enmascaradas, ¿no? Enmascaradas así entre comillas, porque pareciera que tiene otra cosa, pero realmente lo que trae pues es un cuadro depresivo. Pero bueno, vamos para adelante un poquillo. Y entonces, acá está como una recapitulación de lo que hemos visto hoy, ¿no? Por un lado, la densidad de la glía y de la neurona, de las neuronas, afectan el tamaño de las capas corticales profundas al disminuirse precisamente esta densidad, lo cual trae como resultado que la sustancia gris, sobre todo en estas áreas, en corteza dorsolateral prefrontal, en el hipocampo y en la circunvolución parahipocampal en ambos lados, estén reducidas en su volumen. Y a su vez, pues obviamente esta reducción en cuanto a el volumen y la densidad celular, pues va a traer como resultado el hecho de que nos encontremos un sujeto que funciona mal cognitivamente y que funciona mal emocionalmente. ¿Sí? Y a lo mejor le agregaríamos aquí, incluso también funciona mal en el sentido de la motricidad. Digo, en el sentido de la motricidad, porque luego el sujeto se siente cansado, siente que no puede hacer las cosas, incluso siente que no tiene la misma coordinación neuromuscular que tenía antes de estar dormido, pero probablemente eso tenga más que ver con alteraciones en el funcionamiento de los ganglios basales. Digo, aunque todo el cerebro está interconectado entre sí, pues luego hay que ir
acá desglosando un poquito lo que vamos viendo y considerando pues que las áreas corticales están desnutridas, pues no es raro que el sujeto tenga problemas en el pensamiento, en la atención, en la concentración, en la memoria, y que tenga problemas con su estado de ánimo y entonces esté triste o irritable o angustiado. Y entonces les decía, pues esto vale para la depresión, pero igual lo pueden ustedes acomodar en otros trastornos y también las explicaciones de este tipo, pues no resultan descabelladas, ¿no? Claro, con diferencias a lo mejor ahí sutiles entre unos trastornos y otros, pero en general, pues obviamente sabemos en la actualidad, o el resumen de esto sería, dicho de una manera bastante tajante, pues bueno, esta persona está mal del cerebro, ¿no? Digo, y está mal del cerebro, significa que, si lo quieren poner ustedes en palabras elegantes, la corteza cerebral, particularmente las áreas torsolateral prefrontal, el hipocampo y circunvolución parahipocampal, tienen una reducción en el volumen de la sustancia gris. ¿Sí? Y aquí está, bueno, pues nada más para que, ahí es lo que andaba buscando, es lo que dijimos ayer, ¿no? O sea, como que clásicamente en la cuestión clínica se había dicho desde hace mucho tiempo que las lesiones en lóbulo frontal del lado izquierdo traían como resultado una depresión secundaria. Y bueno, pues las observaciones clínicas ahora son confirmadas por las evaluaciones en base, por ejemplo, a estos estudios, digo, estos estudios en particular de resonancia magnética nuclear, haciendo una morfometría en base a la medición de los voxels, ¿sí? Pues detectan que sí, la circunvolución frontal superior izquierda, particularmente en sujetos deprimidos en un primer episodio y que no han recibido tratamiento todavía, tiene una reducción de la sustancia gris. Ahora, la sustancia gris no nada más se reduce en lóbulo frontal, sino que a la larga también afecta la amígdala derecha y también a regiones temporales inferiores del lado derecho. ¿Sí? Entonces, bueno, les digo, evidencias que se han ido juntando por ahí con el tiempo y que nos hablan de que, como decíamos ahorita, pues en términos generales, pues el cerebro está mal. ¿En qué está mal? Pues en la función, sí, en la función, pero también en la estructura. Y acá, en cuanto a la actividad más específica que se encuentra disregulada o que no funciona bien, pues está precisamente la actividad glutamatérgica, que es un neurotransmisor que mencionamos de pasadita cuando hablábamos allá al principio de toda la serie de neurotransmisores que pudieran estar involucrados y que sí. Hay unos que son aminas y hay otros que son aminoácidos y hay otros que son neuropéptidos y hay otros que son eh, sustancias diferentes como las que decíamos que si el propio trifosfato de adenosina o si el monóxido de carbono, etcétera, etcétera. Y entonces parece que acá en el asunto de la depresión, particularmente el glutamato, que bueno, es el principal neurotransmisor excitador en el cerebro. Digo, para contrastarlo con el GABA que veíamos ayer y antier, ¿no? GABA, decíamos, es el principal neurotransmisor inhibidor. Bueno, glutamato es el principal neurotransmisor excitador y sucede que su actividad incrementada causa, o sería uno de los mecanismos neuroquímicos que causa daño y pérdida de neuronal. Y hay cambios estructurales en dendritas
con anormalidades propiamente en la morfometría de la sustancia gris. O sea, el resultado a final de cuentas es lo que les decía, como que la corteza cerebral pues, se atrofia propiamente, ¿no? Y se atrofia como resultado de las influencias genéticas que interactúan con los factores ambientales y que a final de cuentas en el funcionamiento cerebral a nivel neuroquímico se manifiesta con una actividad glutamatérgica incrementada, que a su vez va a dar como resultado un daño cerebral, ¿no? Digo, un daño cerebral que es muy sutil, no es un daño cerebral igual que el que puede causar un traumatismo craneoencefálico severo o alguna otra variedad de lesión, pero pues sí se trata de una alteración no nada más en el funcionamiento, sino también en la estructura del cerebro. Pero las buenas noticias aquí están abajo, ¿no? El tratamiento con antidepresivos, de estos que hemos estado hablando a lo largo de estas pasadas semanas, o sea, que si los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina, que si los antidepresivos duales, o si quieren ustedes los tricíclicos y a lo mejor también los inhibidores de la monoamina oxidasa, o el bupropión, o la mirtazapina, o cualquiera de los otros antidepresivos atípicos o los que no corresponden exactamente a ninguno de los grupos, a la larga producen un aumento del volumen precisamente de la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, que luego es la que se altera principalmente en depresión, y esa mejoría en el volumen del córtex luego resulta también en mejora de la sintomatología depresiva, ¿no? Entonces, a final de cuentas, lo que estamos viendo aquí probablemente es el mecanismo de acción por el cual los antidepresivos, cuando funcionan, sacan a la persona del cuadro depresivo. O sea, aquello que decíamos de que, pues es que, hay un aumento en la disponibilidad de neurotransmisores en la hendidura sináptica. Pues sí, sí es cierto, pero a la larga ese aumento de la neurotransmisión serotoninérgica, dopaminérgica o noradrenérgica de la que hablábamos, a la larga después de un rato lo que genera es un aumento en el volumen de la corteza cerebral que probablemente sea lo que a la larga mejora la sintomatología de una persona que tiene depresión. ¿Sí? Y bueno, bueno, como detallar aquí más adelante un poquito lo que hemos estado revisando hoy. A lo mejor sacar 2 o 3 cosas adyacentes, pero no sé si hay alguna pregunta en este momento o algún comentario. No, pues sí, le puse en el chat una pregunta para no interrumpirlo. Era Sí. nada más. Al principio comentabas de los cambios funcionales y anatómicos. Entonces, ahorita ya que nos comentas sobre el mecanismo de los fármacos en tratamiento, dice que vuelve a haber un aumento de volumen. Entonces, quiere decir que las repercusiones no son permanentes del todo, ¿o sí? Pues si no, digo, lo más probable es que si no le das tratamiento, sí se convierte en una repercusión permanente. Porque luego, a lo mejor el primer episodio depresivo no es tan gacho, pero conforme va pasando el tiempo, particularmente en esto que estamos hablando de la depresión, los episodios tienen la mala costumbre de repetirse. Y además, conforme más se repiten, más probabilidades hay de que vuelvan a aparecer.
Entonces acá la situación es también que conforme van apareciendo depresiones o episodios depresivos posteriores, luego cada vez es más difícil el tratamiento para esos pacientes. El asunto acá es que probablemente conviene desde el primer episodio depresivo, por eso les mencionaba al principio, creo, pues vamos entrándole con el antidepresivo de una vez, ¿no? Digo, morangas o mangas, pero si le funciona, sí le va a producir un cambio positivo a la persona. Ahora, el problema es que luego no sabes a quiénes sí se le van a repetir y a quiénes no. Aunque, pues la cuestión es que a la mayoría de la gente se le repite, ¿no? Pero pero más bien diría yo que se trata de una cuestión de tiempo, o sea, entre más tiempo pasa y entre más episodios depresivos hay, pues menos probabilidades luego también hay de que la persona se recupere. Eso también es cierto. ¿Sí? Digo, y luego nos vamos a encontrar también con algunos casos donde luego ya propiamente el daño cerebral ya es irreversible y ya no responde al tratamiento con antidepresivos. Eso también se puede ver ocasionalmente en algunas situaciones. Es decir, regularmente pues hay un 20 o un 15% de gentes que luego van a estar más allá de todo intento de sacarlas de la depresión, desgraciadamente. Pero la idea ahorita en general pues es buscar las alternativas que puedan ayudarle pues, a todas las personas, ¿no? Nada más que pues desgraciadamente pues no tenemos todas las respuestas. Sin embargo, para el otro 75-80% de las gentes que tienen depresión en la actualidad, pues afortunadamente sí hay una respuesta terapéutica, sí hay cosas que son efectivas y sí se pueden tomar acciones que los van a sacar de la depresión y a muchos de ellos los pueden poner a funcionar otra vez al 100%, ¿sí? Creo yo, pero bueno, ya iremos viendo y a lo mejor algunos otros datos que veamos más adelante ayudan a que solventes esta duda de una manera más amplia, ¿sí? Sí, doctor. Muchas gracias. Ándeles, pues. Entonces, pues les agradezco mucho y nos vemos mañana para acabar con esto, ¿no? ¿Les parece? Sí, doctor. Ok, Mañana. muy bien. Sí, pues muy bien. Muchas gracias. Hasta mañana. Gracias, Doc. Hasta Hasta mañana. mañana. Hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Gracias. Bye.